casa. Concurrencia vocálica. Buenos días, chicos. Espero se encuentren muy bien en casa. Hoy estamos miércoles ya. Iniciamos nuestra semana con la clase de comunicación. Entonces, tenemos un nuevo tema por aprender. Estamos próximos a terminar nuestro primer trimestre y se viene una evaluación. Si es que tienes alguna duda por algún tema que no has podido resolver, no dudes en llamarme, ¿sí? Cualquier cosa con tu tutor, con tu tutora, ellos te van a facilitar. Ahora, otra recomendación, chicos, que no está de más, es que todas las actividades que estamos realizando son del módulo. Hay alguna que otra que no están, entonces se les manda una fichita adicional, ¿sí? Lo importante es poder facilitarles a ustedes, ¿sí? Hay niños que todavía no tienen su módulo, entonces a ellos se les está enviando una ficha que viene a ser el mismo contenido que tenemos en el módulo, es lo mismo, ¿sí? Si es que hay una ficha adicional, yo colocaré ahí ficha adicional para poder reforzar los aprendizajes. Entonces, ya sin ir más allá de esta sugerencia, chicos, vamos con un nuevo tema. Necesito que observen unas imágenes, ¿sí? Que les voy a pasar. Observen bien, ¿ya? Porque de ahí va a venir nuestro tema que vamos a aprender el día de hoy. Lee y observa. Tenemos una columna con las palabras carpeta, mineral, preguntas, amanecida, cilíndrico, completo, mañanitas, maravilloso. Llena otra columna, edificio, formación, miércoles, guayno, cosmetología, huesito, aeroplano, cautiverio. Observen bien, ¿qué diferencia encontramos en ambas columnas? Observamos las vocales. Enfoquémonos en las vocales. En la columna que está para la mano derecha, tenemos que hay vocales juntas, sucesivas, ¿verdad? Entonces hay un encuentro, hay una concurrencia de vocales, ¿verdad? ¿Pero qué es la concurrencia de vocales? Es la sucesión de vocales dentro de una palabra. Quiere decir que cuando nosotros encontramos en una palabra 2 o 3 vocales que se encuentran juntas, ahí se está estableciendo una concurrencia vocálica. ¿Las vocales cuáles son? Son la vocal A, E, I, O, U, ¿verdad? Debes tener en cuenta que las vocales deben sonar. Para que haya una concurrencia vocálica, tienen que tener sonido. Es por eso que cuando nosotros encontramos en las palabras quemar, queso, guiso, aguinaldo, aguerrido, ahí no vamos a encontrar concurrencia vocálica porque la U no tiene sonido. Otro punto que hay que tener en cuenta es que la H, cuando está intermedia, no va a impedir que haya una concurrencia vocálica. Por ejemplo, en alcohol, la concurrencia vocálica son las dos vocales O. Almohada, tenemos la vocal O y H que se encuentra en medio. Cohesión, cohete, prohibido. Las vocales abiertas son A, E, O. Las vocales cerradas son I, U. También se le conocen como vocales débiles. Al igual que las vocales abiertas, las abiertas también reciben el nombre de vocales fuertes. El trictongo se forma cuando hay 3 vocales juntas en una sola sílaba. Una vocal débil más una vocal fuerte más una vocal débil. Ahí nosotros estamos encontrando que es trictongo.
Dentro de los fenómenos vocálicos que nosotros encontramos está el trictongo, el dictongo y el hiato. Repito, ¿cuándo es trictongo? Cuando encontramos una vocal cerrada o débil, más una vocal abierta o fuerte, más otra vocal débil. Ahí encontramos nosotros trictongo, ¿sí? Siempre y cuando el acento recaiga en la vocal abierta o vocal fuerte. Ejemplos de trictongos tenemos continuéis, averiguáis, ¿verdad? Si ustedes observan, tenemos una vocal cerrada, vocal abierta, acentuada con tilde y vocal cerrada. Continuéis lleva tilde porque es una palabra aguda. Si nosotros recordamos, ¿cuándo es una palabra aguda? Cuando la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba, ¿verdad? Y termina mi palabra en NSO vocal. Solo ahí va a llevar tilde. En este caso, termina en S con continuéis y vamos a tildarla. No olvides que en los trictongos la tilde siempre va a ir en la vocal abierta. Si es que en alguna oportunidad encuentres una palabra donde haya vocal abierta, cerrada, más otra vocal cerrada con tilde, ¿sí? O en orden diferente y la vocal cerrada es la que lleva tilde, entonces ahí no va a haber trictongo, ¿sí? Porque el trictongo solo se da cuando la vocal abierta es la que está tildada. Otro fenómeno vocálico es el dictongo. ¿Cuándo encontramos nosotros dictongo? Cuando hay dos vocales débiles o cerradas. O también cuando podemos encontrar una vocal cerrada más una vocal abierta, pero la vocal abierta es donde recae la mayor fuerza de voz. Ahí encontramos dictongo. ¿Cuál es la particularidad del dictongo? Que el dictongo se va a mantener unida, van a formar una misma sílaba. Por ejemplo, cuidado, ¿cierto? Ahí tenemos dos vocales débiles o cerradas. ¿Cuántas sílabas va a tener la palabra cuidado? 3 sílabas. Muy bien. ¿Cuáles son? Cui, da, do. En la palabra ciudad también tenemos dos vocales cerradas que forman dictongo. Como forma dictongo, estas se van a mantener unidas. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene la palabra ciudad? Ciudad. 2. Muy bien. En la palabra aire también tenemos una vocal abierta y una vocal cerrada. ¿Cuál es la vocal abierta? A. La vocal cerrada. Y entonces ahí es una palabra que tiene dos sílabas. Cuando tienes vocal cerrada más vocal abierta, estas se van a mantener unidas. En las reglas generales de acentuación, por ejemplo, la palabra ciudad no va a llevar tilde porque es una palabra aguda, pero no está terminando ni en N, ni en S, ni en vocal. Entonces no se va a tildar. Y para culminar con los fenómenos vocálicos, con la concurrencia vocálica, está el hiato. Cuando hablamos de hiato, así como en el dictongo nosotros encontrábamos dos vocales cerradas, en el hiato encontramos dos vocales abiertas. En el dictongo nosotros encontrábamos una vocal cerrada, una vocal abierta, pero la mayor fuerza de voz recae en la vocal abierta. En el hiato no, en el hiato encuentras una vocal abierta, una vocal cerrada, pero la vocal cerrada está tildada, ¿cierto? Entonces, la diferencia aquí es que en el hiato, al encontrarse estas dos vocales, se van a separar y cada uno va a formar una sílaba diferente. Lo que no pasaba en el dictongo. En el dictongo se juntaba
En cambio, en el hiato se separan, cada uno se va por su camino. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el hiato y el dictongo. Por eso tenemos dos vocales que aparecen juntas, se pronuncian en sílabas distintas. Ejemplos de hiato. Tenemos poeta. Poeta encontramos dos vocales abiertas. Como son abiertas, estas se separan y van a formar sílabas diferentes. Por eso la palabra poeta tiene 3 sílabas. Lo mismo pasa con reo. Reo, tienes una vocal abierta con otra vocal abierta. Estas se separan, forman 2 sílabas. Peón, también tienes 2 vocales abiertas, se separan y van a formar hiato. En la palabra garúa, garúa tienes una vocal cerrada tildada más una vocal abierta. Como tienes hiato porque tu vocal cerrada está tildada, entonces también vas a tener que separarlo. Ahora vamos a la parte práctica. Nos piden, separa en sílabas e indica si es dictongo, hiato o trictongo. La número 1, reumatismo. Observa bien las 2 vocales juntas. Está una vocal abierta y una vocal cerrada. La mayor fuerza de voz está en la vocal abierta. Entonces, ¿se va a tratar de un dictongo o un hiato? De un dictongo, ¿verdad? Entonces va a formar una sola sílaba. Reumatismo. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? Tiene 4 sílabas y es un dictongo. En la siguiente palabra tenemos audacia. Tienes una vocal abierta con una vocal cerrada. La vocal abierta es A y la vocal cerrada es U, ¿verdad? Entonces ahí está formando un dictongo. ¿Dónde más tienes una vocal abierta y cerrada? En cia, ¿verdad? Tienes una vocal cerrada y una vocal abierta que también va a formar un dictongo. Entonces, audacia tiene 3 sílabas. En la palabra coactiva, coactiva tiene 2 vocales abiertas o cerradas. Son 2 vocales abiertas, ¿cierto? Porque es O y A. Entonces, como son abiertas, se van a separar y van a conformar un hiato. En idiosincrasia, ¿cuántos fenómenos vocálicos vas a encontrar ahí? Vas a encontrar 2, en la sílaba dio y en la sílaba cia, ¿verdad? Tienes vocal cerrada y vocal abierta. Entonces van a conformar un dictongo. En la palabra averigüéis, ahí te das cuenta, hay 3 vocales juntas. Esas 3 vocales están conformadas por una vocal cerrada, una vocal abierta y una vocal cerrada, tildada la vocal abierta. Entonces sí se trata de un trictongo, por eso las vas a escribir en una misma sílaba. Avería. También tienes una vocal cerrada tildada con una vocal abierta. Entonces, conformas ahí un hiato. Controversia. Tienes una vocal cerrada con una vocal abierta. Entonces van a conformar un dictongo. Aeróbico. Ahí es 2 vocales abiertas, ¿cierto? Que son A y E. Entonces va a formar un hiato. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Sin antes, vamos a sacar las conclusiones de lo que hemos aprendido el día de hoy. Hoy hemos aprendido sobre el dictongo, el hiato y el trictongo, ¿cierto? Entonces, chicos, ¿cuándo hablamos nosotros de hiato? ¿Cuándo hablamos de dictongo y cuándo hablamos de trictongo? Lo primero que tenemos que saber es qué es una concurrencia vocálica. Y la concurrencia vocálica es la unión de vocales, ¿cierto? Dentro de una sílaba. Entonces, chicos, para eso nosotros tenemos que saber cuándo es una vocal abierta, cerrada,
¿cierto? Entonces, ¿cuándo hablamos nosotros de vocales abiertas? Las vocales abiertas son A, ¿cierto? E y O. Tenemos ahí las vocales abiertas. ¿Cuándo son vocales cerradas? Las vocales cerradas son I, U. Ahora, una vez que ustedes ya saben cuándo es vocal abierta y cuándo es vocal cerrada, es necesario que quede claro que el diptongo es cuando se encuentran una vocal cerrada con otra vocal cerrada, pero estas se van a unir en una misma sílaba, ¿sí? O también vamos a encontrar una vocal cerrada con una vocal abierta, pero la vocal cerrada, ¿cierto? Va a ir junta en una misma sílaba con la vocal abierta. Por ejemplo, en la palabra marioneta, ¿sí? Marioneta, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene 4 sílabas. Ma-rio-ne-ta, ¿cierto? ¿Por qué marioneta tiene 4 sílabas? Tenemos aquí en este caso. Ma-rio-ne-ta. ¿Por qué decimos nosotros que marioneta, verdad? Marioneta tiene 4 sílabas. Porque esta vocal cerrada con esta vocal abierta forman una sola sílaba. Tenemos ahí un diptongo, se ha formado un diptongo. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuándo encontramos nosotros diptongo? Cuando tenemos una vocal cerrada más una vocal abierta o dos vocales cerradas. Estas van a estar en una misma sílaba, ¿sí? Ahora, tenemos el otro caso, el otro fenómeno vocálico, que es el hiato, ¿sí? En el hiato nosotros encontramos una vocal abierta con otra vocal abierta, ¿verdad? Pero estas se van a separar, se separan. O también tenemos el caso de vocal abierta más vocal cerrada, ¿cierto? Pero la mayor fuerza de voz recae en la vocal cerrada. Entonces, al ser así, por ejemplo, en el caso de púa, ¿cierto? Púa, que está tildada en la vocal cerrada, entonces esta va a formar, junto con la vocal A, van a formar sílabas diferentes, se van a separar y se va a formar un hiato, ¿sí? En la vocal cerrada, si se dan cuenta, está tildada, ¿sí? Por eso lleva la mayor fuerza de voz en la vocal cerrada, el hiato. En cambio, en el diptongo, si ustedes recuerdan, ¿sí? Donde lleva la mayor fuerza de voz es en la vocal abierta, más no en la vocal cerrada. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos aeropuerto. La palabra aeropuerto, puerto. En la palabra aeropuerto nosotros tenemos ahí. ¿Por qué hemos separado aquí? Hemos separado porque son dos vocales abiertas. Estas dos vocales abiertas no pueden estar juntas. ¿Por qué? Porque aquí han formado un hiato. Acá tenemos un hiato. Tenemos un hiato, ¿sí? Y puer, ¿por qué lo hemos juntado? Porque está junto. Está junto porque acá tenemos un diptongo. Tenemos una vocal cerrada más una vocal abierta. Su mayor fuerza de voz está en la vocal abierta, entonces está formando un diptongo. ¿Ya, chicos? Entonces, que quede claro. Cuando hablamos nosotros de diptongo y cuando hablamos de hiato, ¿ya?
Ahora nos quedaría ver, terminar con lo que es triptongo. Bien, ahora vamos a ver lo que es el triptongo. Un triptongo es el encuentro de 3 vocales, ¿sí? Pero estas vocales tienen un orden, tienen que haber una vocal cerrada con otra vocal abierta y unida a una vocal cerrada. Pero su mayor fuerza de voz tiene que recaer en la vocal abierta, ¿sí? En la vocal abierta. Sí. En una palabra encontramos 3 vocales que están vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada, ¿cierto? Están juntas y si esta vocal cerrada, cualquiera de las 2 vocales cerradas está tildada, entonces no se va a formar un triptongo. Que quede claro, tiene que quedar claro eso, ¿sí? No hay triptongo si la vocal cerrada está tildada. Ya es acentuada, no va a haber. Entonces, un ejemplo de triptongo tenemos copiáis, ¿cierto? Otro, despreciáis. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Han formado una sola sílaba porque sí hay aquí un triptongo. Está siguiendo la regla que nos dice. Muy bien, chicos, entonces espero haya quedado claro el tema, ¿sí? Estoy enviando una ficha, que esa ficha está en el módulo, es el mismo contenido del módulo para los chicos que aún no cuentan con su material, ¿sí? Entonces, muy bien, que tengan una bonita semana y les envío un fuerte abrazo, ¿sí? Con ustedes será hasta la próxima clase. Recuerda lavarte las manos frecuentemente con agua y con jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Limpie sus manos regularmente con un desinfectante para manos a base de alcohol o lavarlas con agua y jabón al tocarse la cara después de tocar superficies contaminadas o personas enfermas. Es una de las formas que se puede transmitir el coronavirus.